le damos la bienvenida a Nacho Lejárraga. Hola Nacho, ¿cómo estás? A Ignacio Lejárraga, perdón. Uno que te conoce desde antes, perdón. Nacho Lejárraga. Hola Carmina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Luisa te estaba saludando ahora, Carmina. Te estaba saludando Luisa Fernanda, Nacho, me extraña. ¿Cómo estás? Ay, perdón. Muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ignacio Lejárraga es integrante de la Comisión Internacional del CACIF, que se reunió con autoridades de la India para estrechar las relaciones bilaterales con la quinta economía mundial. Cuéntanos cómo fue el acercamiento. Pues muchas gracias. Bueno, pues tuvimos la visita aquí en Guatemala de la ministra de Estado de Asuntos Exteriores de India, Meenakshi Lekhí, una persona muy especial realmente, y tuvimos una reunión muy interesante donde estuvimos empresarios del sector privado organizado, así como empresarios indios que se encuentran en Guatemala, algunos ya con 10, 15 años de estar en Guatemala, y fue muy buena reunión. Realmente, al final de cuentas, la Comisión Internacional lo que busca es estrechar lazos entre representantes de los distintos países y la organización, y creo que fue una buena reunión, sobre todo si tomamos en cuenta que la India hoy por hoy pues es un país bien importante, como lo mencionabas, quinta economía a nivel mundial, y que realmente sus lazos con Guatemala se han ampliado. En los últimos 5 años, pues las importaciones que hemos hecho de la India se han duplicado, pasaron de ser 300 millones a ser casi 600 millones de dólares por año. Entonces, sí es una economía que vale la pena ver. Lo que no hemos logrado todavía es que en estos 5 años, pues Guatemala siguió exportando los mismos alrededor de 15 millones de dólares para India. Entonces, realmente esta reunión era con ese fin. ¿Cómo hacer para ampliar esos lazos que podemos tener entre ambos países para comerciar más? Ignacio, ¿qué productos crees tú que serían importantes que Guatemala empezara a trabajar para el mercado indio? Porque es un mercado grandísimo. Yo lo que veo es que tener la capacidad, pero lo importante es empezar a ingresar a ese mercado. Así es. Bueno, hoy por hoy Guatemala lo que exporta a la India es café, exporta madera, exporta un poco de materiales minerales, principalmente aluminio, hierro, que podría decirles que eso es chatarra que estamos exportando posiblemente para la India. Yo creo que podemos ampliar más lo que podemos hacer justamente en madera. Cardamomo también es otro producto que creo yo que sí se puede exportar para la India. Seguir con el café, algunos productos icónicos de Guatemala, como pueden ser nuestros rones, por ejemplo, es una buena opción de lo que podríamos hacer para exportación a la India, ¿verdad? Y bueno, dependerá también qué suceda en la India hacia el futuro. India es uno de los principales productores de azúcar a nivel mundial. Sin embargo, ellos consumen mucho de lo que producen y no necesariamente es de una forma eficiente. Creo que también puede ser un mercado donde podemos llegar a exportar azúcar en ese sentido. Y la pregunta inversa a la de Carmina, ¿qué importamos? Pues principalmente importamos vehículos, cerca de 180 millones de dólares de vehículos de la India hacia Guatemala, productos farmacéuticos, y este sí es un sector que lo veo súper interesante. La verdad que la calidad de los productos indios en cuanto a medicamentos considero que ha mejorado muchísimo, y bueno, Guatemala hoy por hoy pues logra tener medicinas a un precio muy razonable con los productos que vienen de la India en ese sentido. Principalmente les diría yo que estamos hablando de esos dos, de lo que son productos farmacéuticos y vehículos. Maquinaria también está viniendo de la India. Realmente India es una potencia en general para fabricación de maquinaria. Muchas de las calderas grandes que ustedes van a ver en ingenios en Guatemala, su origen es indio. En fin, creo que va a ser principalmente bienes de capital y productos farmacéuticos. Por ahí debería de estar lo que importamos. Ignacio, te saluda Mariano, un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Mariano? Qué gusto oírte. Mira, cuando escucho lo que exportamos, veo que seguimos con los mismos productos tradicionales, no avanzamos en eso. ¿Cómo podemos hacer para que productos que ya tenemos con valor agregado pudieran ser exportados a la India? La India no se caracteriza por ser tan abierta, tiene una serie de barreras no arancelarias
que impiden en muchos casos la exportación de productos guatemaltecos. Y el otro tema es el tema logístico. La India no queda a la vuelta de la esquina. Entonces, ya mencionábamos que nuestros puertos están en una situación bien complicada y entonces aparentemente también eso tiene que ver. ¿Cómo visualizan ustedes desde CACIF, desde la Comisión Internacional, ir resolviendo esos temas para que efectivamente una importante diversificación hacia la India en nuestro intercambio comercial sea más amplio? Yo creo que justamente la mención de productos como licores, que ya son productos con más valor agregado, es hacia donde nos tenemos que enfocar, Mariano, ¿verdad? Es una economía muy interesante la de la India, tiene cosas muy modernas, tiene cosas que todavía se manejan de una manera diferente. Por ejemplo, el negocio del azúcar, que es un negocio que más o menos conozco. En la India la gente llega en bicicleta a dejar su poco de azúcar a un ingenio, por ejemplo. Imaginemos eso en Guatemala. Son economías que pueden ser muy modernas o pueden ser muy tradicionales o todavía muy con necesidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser difícil trabajar productos que tengan muchísimo más valor agregado, más allá que productos terminados, insisto, como el alcohol, que es una de las posibilidades que yo veo en ese sentido, ¿verdad? El tema de puertos sí es como para que le dediquemos solo a eso un buen tiempo. Definitivamente dependemos de los puertos del Pacífico si queremos atender a la India, y en ese sentido sí es necesaria que esa infraestructura esté en buen estado, ¿verdad? Ignacio, una pregunta ahora que se mencionó el tema arancelario. ¿Guatemala tiene tratado de libre comercio con India? ¿Se está negociando? ¿Hay algo al respecto? Entiendo que no tenemos un tratado como tal. Entiendo que sí hay restricciones para productos guatemaltecos con la India. Bueno, en el caso de azúcar inclusive tenemos una disputa a nivel internacional que se está resolviendo. Yo les diría que es parte de lo que deberíamos de ir trabajando, ¿verdad? Luisa, si me lo permite, Luisa, hay otro tema que en la relación Guatemala-India que poco se conoce, pero que creo que hay que destacar, y no sé si ustedes ampliaron o profundizaron. La India y Guatemala pertenecen al grupo Algeo 88, ¿sí? De países, incluso de los países no alineados. Guatemala históricamente ha tenido un protagonismo ahí y ha estrechado mucho su relación de cooperación. Hay programas de cooperación que ofrece la India a Guatemala, hay programas de becas que los guatemaltecos no aprovechan lo suficiente para ir a los hubs tecnológicos de la India, como pudiera ser, a ver, Carmina, ayúdeme, o Luisa Fernanda, ¿cómo se llama? Bangalore. Y hay otra ciudad muy interesante. O sea, Guatemala no aprovecha esos programas de cooperación, incluso con financiamiento, con donaciones de la India. ¿Hablaron de ese tema para que precisamente nos estrechemos más esa relación que ya tenemos histórica con la India? Durante la reunión no se habló el tema, pero sí estoy consciente de lo que mencionas, Mariano, y conozco personas que han ido a la India a estudiar justamente con esos programas, y la realidad que ha sido bien importante, sobre todo en temas de microcrédito, te diría yo. En los programas de microcrédito, tienes toda la razón. Pero en fin, ese tema tecnológico, recordemos que incluso gigantes como Apple está teniendo como primera opción para salir de China la India. A la India. Efectivamente. Entonces, tal vez una exhortativa a quienes nos escuchan: hay que acercarse a CGPLAN, a la Embajada de India, porque hay muchas ofertas que no terminamos de aprovechar, y la India sí puede ser una opción muy viable para los guatemaltecos en formarse, capacitarse, aprender y evidentemente hacer transferencia de tecnología. En el tema de medicamentos tienes absolutamente la razón. Puntea la industria farmacéutica de genéricos de la India, que pueden hacer mucha transferencia tecnológica a nuestra industria nacional de medicamentos, que además es también de vanguardia. ¿Algún otro tema, Ignacio, que quieras ampliar respecto a este tema de la India, o bien sobre otros países que ustedes están trabajando y que ya nos sacan de la dependencia tan grande que tenemos, o trata de diversificar de la dependencia tan grande que tenemos de Estados Unidos?
diría que en la Comisión Internacional se trabaja en la medida de lo posible con todos los países. Tenemos ahí unos programas ahora hacia Alemania dentro de poco. Vamos conforme van saliendo las oportunidades en ese sentido. Pero sí, India, siendo la quinta economía del mundo, realmente era importante este acercamiento y aprovechar justamente pues la visita de la ministra Lecky, que fue muy buena y muy agradable realmente. Pero sí, falta mucho todavía por hacer, Mariano, definitivamente. Bien, agradecemos al ingeniero Ignacio Lejárraga, integrante de la Comisión Internacional de CACIF, que nos haya ampliado sobre esta visita que tuvieron de la ministra de Estado de la India para ampliar las relaciones comerciales, económicas, financieras, etcétera, con la India. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego, un fuerte abrazo, se cuidan.